El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Queridos hermanos, esta noche estamos terminando el 2021, un año que ha marcado la historia y también nuestra propia historia de vida, en donde cada uno de nosotros hemos sido protagonistas. El tiempo sigue avanzando, hemos afrontado esta pandemia, algunos con responsabilidad, otros han sido indiferentes, pero de algo que podemos estar seguros es que en medio de esta crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, en medio de la alegría, Dios ha estado con nosotros. Quizá la mayoría de nosotros hemos asumido con responsabilidad. Nos hemos cuidado, utilizando siempre la mascarilla, nos hemos vacunado, hemos sido caritativos, solidarios con aquellos hermanos que se han enfermado, hemos tratado de cuidar a los más vulnerables de esta enfermedad, hemos tratado de cumplir el mandamiento que Jesús nos dejó. Cuando le preguntaron, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Y él dijo, amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios significa abandonarnos a Él. Y en medio de la pandemia nos hemos abandonado, hemos confiado en Él, hemos experimentado su presencia. Amar al prójimo como a nosotros mismos es cuidarnos, protegernos, porque de esa forma también cuidamos a los demás. Hoy que terminamos este año, como cristianos, debemos preguntarnos cómo hemos afrontado esta crisis. Nos hemos ocupado tanto en las estadísticas, nos hemos preocupado tanto en nuestra economía, nos hemos preocupado tanto en el quehacer, que hemos dejado de vivir nuestra fe. Algo que muchos de nosotros hemos predicado, catequistas, ministros, lectores, el pueblo de Dios que se congrega cada domingo aquí en la casa de Dios y que escucha la palabra y que la pone en práctica. A veces aquella palabra que hemos escuchado la hemos olvidado, porque cuando vienen los momentos difíciles, la crisis, la enfermedad, esta pandemia,
nuestra fe empieza a titubear, nuestra fe empieza a debilitarse. Entonces, ¿dónde está cuando profesábamos nuestra fe y decíamos, creo en un Dios que es todopoderoso? Si la primera enfermedad o el primer fracaso dejamos de creer en Él. Años anteriores era la iglesia quien se encargaba de asistir a los enfermos, sobre todo en tiempos como este, en tiempos de pandemia o en catástrofes. Y hoy en este tiempo moderno, la modernidad o nuestra sociedad tiene sus propios héroes, héroes seculares que hemos conocido como los héroes de bata blanca, que su trabajo es admirable. Muchos de los médicos, enfermeros, muchos de aquellos que cuidan la salud, han arriesgado su propia vida por buscar la sanidad en algunos hermanos nuestros que han sufrido esta pandemia. Son héroes de hoy que debemos de admirar, pero también debemos de preguntarnos, si antes la iglesia era quien asistía a los enfermos por medio de las religiosas o tenía hospitales a su cargo, ¿será que hoy en día la iglesia se ha convertido en algo inútil para nuestra sociedad? Es una pregunta fuerte, porque pareciera que la iglesia está dormida o está encerrada en sí misma. Y es aquí donde nosotros debemos de preguntarnos, ¿estamos viviendo con responsabilidad nuestro ser de cristianos? ¿Estamos asumiendo nuestro compromiso como bautizados, como hijos de Dios? Porque la iglesia lo somos todos. No son los muros de esta construcción, de este edificio, sino cada uno de nosotros es una piedra viva del templo de Dios, que construimos la iglesia de Jesucristo, donde Jesucristo es el cimiento. ¿Qué sería de nosotros, la iglesia, sin la presencia de Jesús en nuestras vidas? Por cualquier tormenta nos desmoronaríamos. Este año que termina afectó a muchos de nosotros, a nuestras familias, nuestra salud, nuestra economía. Muchas familias han perdido a tantos seres queridos, pero en medio del dolor, de la tristeza, esta pandemia no ha podido tocar nuestra fe, nuestro espíritu. Al contrario, nosotros nos hemos vuelto más fuertes. Hemos llegado a través de los medios de comunicación a muchos hogares y muchas familias. Hoy en día en los hogares vivían la experiencia de vivir la Santa Misa por medio de los aparatos electrónicos. Los abuelos empezaron a interesarse más por las redes sociales. Llamaban a los nietos o a los hijos diciéndole, hey, pon el Facebook para ver la Santa Misa. Y aquí los jóvenes tomaron un papel tan importante, porque fueron ellos quienes trabajan tanto la tecnología que se volvieron evangelizadores también para su misma casa, porque ellos, sabedores de la tecnología, ayudaban a su familia para que los sacramentos, la Santa Eucaristía, pudiese llegar a nuestros hogares. Y es así como se convirtió nuestra casa en una iglesia doméstica. Es por eso que de cada una de estas experiencias, buenas o malas, debemos o podemos sacar siempre cosas buenas y positivas. En el tiempo en el que Jesús nació, en la primera Navidad, no había paz, sino había guerra, había división. Y paz fue lo que los ángeles, aquella noche de la Natividad, cantaron a los pastorcillos y a María Santísima.
Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ellos anuncian esa paz verdadera. Jesucristo es el único que nos garantiza esa verdadera y auténtica paz. Nosotros debemos de reconocer en el mismo Dios que le habló a Moisés. Debemos de confiar en el mismo Dios que bendijo a Aarón, como hemos escuchado hoy en la primera lectura. Ese mismo Dios es el que bendice hoy a nuestras familias y que nos trae a cada uno de nosotros la paz. Por eso debemos de acercarnos a invocar el nombre de Dios, como lo hacíamos hoy al Salmo. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios que es lleno de misericordia, lento para la cólera, rico en piedad y leal. Y es por eso que ahora que terminamos este año, en el que hacemos un examen de conciencia entre las decisiones buenas y también las decisiones malas que hemos tomado, también es tiempo para pedir perdón y reconciliarnos con Dios. Es tiempo también para reconocer su presencia en nuestras vidas, sobre todo en nuestros momentos de angustia, de dolor, de tristeza. En el tiempo del duelo, Jesús está presente, nos consuela, nos anima, nos hace sentir amados. Hoy la iglesia celebra la solemnidad de María, Madre de Dios. Y la figura de María en la iglesia es tan importante, porque gracias al sí de María Santísima, el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y María debe de ocupar un papel muy importante en nosotros, en nuestras vidas como cristianos. Primero porque María fue alguien como nosotros. María es una persona humana. María no es alguien divino. Y a María se le debe de colocar dentro del misterio de Cristo y el misterio de la iglesia y dentro de la historia de la salvación. Nosotros los cristianos damos únicamente gloria a Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a María Santísima, junto a todos los santos, nosotros los cristianos católicos le veneramos, le amamos y nos esforzamos por imitarle, sobre todo porque fue una mujer llena de santidad, llena de gracia. Una mujer que nos ha enseñado a servir, una mujer que nos ha enseñado a amar. Hoy también se celebra la Jornada Mundial por la Paz. Y la paz es una bendición por parte de Dios, como lo hemos escuchado nuevamente en el libro de Números. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te muestre su rostro radiante y te conceda su paz. Que cada uno de nosotros seamos constructores de esa paz y no permitamos que el pecado venga a nuestras vidas y nos robe esa paz. Dios nos envía también a nosotros como mensajeros de esa paz. Lo hemos escuchado hoy en el Evangelio. Los pastores se volvieron a los campos, alabando y glorificando a Dios por cuanto habían visto y oído. Ustedes y yo también tenemos mucho que agradecerle a Dios. Y hemos sido testigos de sus milagros. Hemos sido testigos de su presencia. Por lo tanto, al igual que los pastores, vayamos y anunciemos lo que hemos visto y oído. Y llenemos este mundo, esta sociedad, de paz, de alegría, de solidaridad. Con alegría, alabemos a Dios, que se ha hecho hombre y que habita entre nosotros por medio de su Hijo, y que nos ama tanto que
nos ha dado la salvación. Que al igual que los pastores vayamos y anunciemos a Cristo que ha nacido y cantemos sus grandezas. Que María Santísima, la Madre de Dios, interceda por nosotros y que cada uno de nosotros en esta noche en la que despedimos este 2021 sepamos reconocer la presencia y la gracia de Dios en nuestras vidas y que podamos compartir en familia, en alegría, que podamos compartir en familia en paz, que en medio del dolor, la tristeza o el duelo que podamos llevar en nuestro corazón, que nunca perdamos la esperanza de que Jesús está con nosotros. Amén.